es el punto a donde la derivada se te anula. Es una posibilidad, pero no son todas. Exactamente. O sea que si yo digo un punto crítico es un punto a donde la derivada se te anula, puede ser, pero no necesariamente. Porque un punto es también punto crítico a donde la derivada no existe. Ejemplo, valor absoluto. El valor absoluto a donde tiene un mínimo. La función valor absoluto. En 0. ¿A dónde tiene un mínimo? Gráficamente. 0, pues. En 0, en 0. ¿Y en 0 qué pasa con la función valor absoluto? Se anula. No. Existe. Acá está un teorema muy fuerte. Anoten este teorema. Teorema, si f es una función derivable en un punto C, entonces es continua en C. Derivable, vos podés afirmar con propiedad de que es continua. Pero si es continua, vos no podés decir que la función es derivable. Ese es un solamente en un sentido. ¿Y cuál es el ejemplo? Y el ejemplo justamente es la función valor absoluto. La función valor absoluto es continua, pero no es derivable en 0. ¿Por qué no es derivable en 0? Porque no existe el límite del cociente incremental. De hecho, la función valor absoluto, voy a ver un poquito el material de funciones. Sería 0 sobre 0 su valor incremental, ¿no? No, 0 sobre 0 es una indeterminación. No tiene luego eso. No existe luego. Ahí está. Esta es la función valor absoluto. Entiéndase que en 0, cuando vos querés aplicar la definición de la derivada. ¿Cuál es la definición de la derivada? Es el límite del cociente incremental. ¿Verdad? El límite del cociente incremental puede ser esta o puede ser esta, indistintamente. Y eso vos aplicás en la función valor absoluto. Y se dan cuenta acá. ¿Vieron? La función valor absoluto es continua en 0. ¿Verdad? Y ahora vos querés aplicar el cociente incremental en 0. Entonces te va a dar valor absoluto de incremento de x sobre incremento de x. Acercándonos a 0 por el lado derecho, el cociente incremental tiende a 1. Y acercándonos por el lado izquierdo, tiende a menos 1. Entonces, no son iguales. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa es que los límites laterales existen. Los límites laterales de la definición de la derivada, ¿verdad? Pero como son distintos, entonces no existe el límite del cociente incremental. Por lo tanto, en 0 la función valor absoluto no es derivable en 0. ¿Se entiende? O sea que pero no porque sea continua va a ser derivable. Entiéndase entonces. Y a partir de ahí es bueno
sacar una conclusión importante. ¿Vieron acá la puntita? Ese es un punto anguloso, es un pico. Entonces, a partir de esto se generaliza y se dice, todas las gráficas de las funciones que terminan en picos carecen de derivada. ¿Sí? Entonces, todo lo que termina así en puntos angulosos, ¿sí? En puntitas, entonces la función en ese punto no va a tener derivada. Esa es una conclusión general, ya que sea. ¿Sí? Entonces, acá la función valor absoluto en 0 no tiene derivada. No existe la derivada. Pero es un punto crítico y ahí se tiene un mínimo. ¿Se dan cuenta? Sí, profesor, no entiende bien. Ese es el ejemplo del que para que un punto crítico es a donde la derivada se te anula, es a donde la derivada no existe, o es aquel punto donde el extremo del intervalo a donde está la función, que también puede ser un punto crítico, porque puede ser un mínimo o un máximo. ¿Sí? Eso es lo que acá se debe de analizar para los intervalos de crecimiento y de concavidad. ¿Qué debo de analizar para que me pueda dar los intervalos de concavidad? A ver, ¿alguien? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Qué debo de tener en cuenta? El punto crítico es a donde la función tiene su extremo, para que puede ser un máximo, puede ser un mínimo. La segunda derivada hay que igualar a 0, profe. ¿Y por qué igualas a 0? Y para determinar el punto crítico. La segunda. Sí, profe. Si la segunda, no, ya hicimos ya el punto crítico. Ya tenemos ya el punto crítico. ¿Cómo se llama el punto a donde la segunda derivada se te anula? Punto de inflexión, puede ser. Punto. Acá dice, si una función es derivable, se dice que la función es cóncava hacia arriba si la derivada es creciente. Y cóncava hacia abajo si la derivada es decreciente. Es decir, es cóncava hacia arriba si la segunda derivada es mayor o igual que 0. Y cóncava hacia abajo si la segunda derivada es menor o igual que 0. Y ese punto a donde la segunda derivada se te anula es el punto de inflexión. ¿Qué significa punto de inflexión? Cambia el sentido. Sería donde cambia el sentido, profe, de que está viniendo de abajo y tiene una tendencia a ir después hacia arriba. ¿Qué viene a ser el punto de inflexión? Cuando cambia su concavidad. Cuando cambia su concavidad. Es el punto a donde pasa de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo o viceversa. Ese es el punto de referencia. Entonces yo también hace rato le decía, ¿cuál es tu referencia para ver el signo de la derivada?
referencia es el punto crítico. Tener en cuenta si la derivada se te anula, si la derivada no está definida. Esa referencia que a vos ya te va a dar alguna información para poder encontrar ya esos intervalos. ¿Me entienden? Entonces, no ir a cualquier lado, sino que ya tener un área, más o menos. ¿Sí? Y lo mismo para la cuestión de concavidad, ¿verdad? La segunda derivada es el punto clave, es a dónde se te anula la derivada y luego ya ves qué pasa antes y qué pasa después. Si antes es mayor o igual a 0, entonces es cóncava hacia arriba. Y si es menor que 0, es cóncava hacia abajo. Para poder responder al tema 2 en el ítem B. Y en el tema 3 es límite. El límite cuando x tiende a un número extremadamente pequeño y luego el límite cuando x tiende a 0. Tienen que analizar las formas indeterminadas y a partir de ahí ir operativizando. Nuevamente, uno vale 3 y el otro va a valer 2. El que hace bien, ahí va a valer 3, indistintamente. Y luego en el tema 4 aparece una situación problemática para poder usar los máximos y mínimos. Habla de un semiángulo en el vértice del cono de área lateral mínima circunscripto a una esfera de radio R. ¿Qué significa circunscripto a una esfera de radio R? ¿Cómo puedo decirle en otras palabras que el cono esté circunscripto a una esfera? ¿La esfera a dónde está? Inscripta. La esfera está inscripta, está adentro, o sea que el cono le contiene a la esfera. La esfera está adentro, está instalada la esfera en el cono. Entonces ahí tiene que plantear de área lateral mínima. Entonces ahí ya te dice qué es lo que vas a minimizar. ¿Qué se va a minimizar? El área lateral. Ahí ya tenés tu función, la que vas a minimizar. Y luego ese elemento del cono tenés que relacionar con el radio de la esfera, porque evidentemente que tiene que salir en función a R para tener el semiángulo. Es un problema de máximo y mínimo. Planteamiento. En el tema 5, ¿sí? Consulta sobre el tema 4. ¿Sale un número real? Semiángulo, tiene que estar en radianes. Ok, gracias, profesor. En el tema 5 es cuestión de las derivadas. Encontrar paso a paso la derivada. ¿Cómo vas a derivar esta expresión que está acá? Derivada implícita, profesor. Derivación implícita, exactamente. ¿Y qué dice el teorema de la derivación implícita? Que ese se deriva como un producto. No, ¿qué dice el teorema de la derivación implícita? ¿Cuándo es lo que se aplica la derivación implícita? ¿Cuándo se aplica? ¿Cómo se dan cuenta que tienen que aplicar la derivación implícita? A ver, espíritu. ¿Cómo se pueden expresar las funciones? ¿Cómo se expresan las funciones? De manera